Hola, ¿cómo están? Espero que bien, soy Kanek y bueno, esta es la segunda parte del segundo video, ¿sí? Que tiene que ver con este tránsito nuestro hacia nuestra completud del ser, ¿sí? Bajo la óptica de este amor de Dios y estas tres cualidades de amor, poder y sabiduría en cada uno de nosotros, ¿sí? Y en este video voy a compartir lo que fue surgiendo en mí respecto del ser, ¿sí? Acá ya el anterior fue sobre el humano, con baja percepción de conciencia. Acá ya tenemos un ser que elevó conciencia, ¿sí? Que se dio cuenta que es un ser completo en sí mismo, ¿sí? Y ya desde, así como en el humano estaba totalmente atravesado con su incompletud, con su creencia de escasez, acá la realidad y la experiencia de este ser es completamente diferente, porque ya se reconoce un ser completo en sí, ¿sí? Que por ahí hay momentos, hay situaciones donde necesite aún elevar conciencia, sí, pero ya en conciencia está eso, ¿sí? Y ahí comienza como una nueva vibración. El ser empieza a vibrar en completud, ¿sí? Acá no es una estrategia para sentirme completo, una estrategia para completarme, a ver cómo puedo conseguir eso. No, al darse cuenta, al elevar conciencia, va cambiando internamente la vibración de ese ser, ¿sí? Que ya es una vibración celular. Obviamente a nosotros nuestro cuerpo de energía hoy nos lo provee Maika, ¿sí? Y al elevar conciencia, nuestra propia vibración interna también se va elevando, ¿sí? Entonces, acá ya la perspectiva, la mirada de este ser va a ser desde su propia completud, ¿sí? Y desde ese lugar es que transita. Entonces, el ser. Bueno, después voy a compartir algo sobre ser fuente en sí mismo, ¿sí? El ser que está transitando hacia la completud en sí, ¿sí? Y ya lo hemos visto esto, que estamos transitando la completud de nuestros tres cuerpos, ¿sí? El cuarto cuerpo de energía es el que nos provee Maika y vamos a ser seres totalmente completos, ¿sí? Una vez que recibamos la totalidad de esa energía cristal. Entonces acá nos vamos a focalizar en los tres primeros cuerpos, ¿sí? Entonces, está transitando hacia la completud en sí mismo, ¿sí? Acá ya hay equilibrio entre este amor masculino y femenino dentro de sí, ¿sí? Ya hay como una experiencia de integración, ¿sí? Y en tránsito hacia esa unidad. Es un todo, ¿sí? No es que masculino o femenino, no, es un todo. Y acá ya está integrado en equilibrio en el ser. El ser reconoce que dentro de sí están esas capacidades de amor, ¿sí? Está en tránsito hacia la unidad, ¿sí? Es un ser en sí mismo, ya sabe que es un ser en sí mismo, ¿sí? Se reconoce de esa manera y de hecho lo vibra desde ese lugar, con lo cual al ser en sí mismo sabe que todo está dentro de sí, a diferencia del humano en baja percepción de conciencia, que al no tener justamente esta conciencia en sí mismo, buscaba afuera, ¿sí? Creía que tenía que conseguir de afuera para completarse a sí mismo. Acá este ser ya reconoce que todo está dentro de sí, ¿sí? Esto vibra su completud, ¿sí? Ya no es una cuestión de estrategia, de lógica mental, de ver cómo. Es algo que sucede, ¿sí? Vibra la completud de sus cuerpos. Es un ser individualizado o en tránsito hacia su propia individualización en sí mismo. Esto es algo que explica Dan Maruk súper bien en varios de sus videos. Es autónomo, ¿sí? Es autónomo en sí mismo, ya no busca, o sea, no depende de nada externo ni de nadie, ¿sí? De nuevo, es consecuencia de ser en sí mismo, ¿sí? Y es un ser libre también, ¿sí? Ya no está gobernado por su mente con estrategias, ¿sí? Con límites mentales. Es un ser que vibra, ¿sí? Que se reconoce como un ser en sí mismo, autónomo, ¿sí? Y actúa desde ese lugar, ¿sí? Desde su propia vibración. Y bueno, lo mismo que veníamos diciendo, ya no busca afuera, sabe que todo está dentro de sí y si no lo descubrió está por descubrirse, ¿sí? Pero sabe que el camino es siempre hacia adentro de sí mismo. Es en sí mismo y vive, él ya no sobrevive más, ¿sí?
vive, está en momento presente, sabe que su tesoro es interno, ¿sí? Se dedica a descubrirlo cada vez más, ¿sí? Y expandirlo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco como la visión, no solo la visión, es la experiencia interna del ser, ¿sí? Y ahora sí acá lo que voy a hacer es como una analogía de lo que fue el video anterior desde la perspectiva de un humano, con baja percepción de conciencia, acá ya dentro del ser. Si vamos de nuevo a nuestros tres cuerpos, ¿sí? Vamos primero al cuerpo biológico, acá lo que rige ya no es la fuerza bruta hacia afuera de imposición, de control, de dominar, no, es una fortaleza interna. El ser descubre su propia fortaleza interna, ¿sí? Ya vamos a ver, no necesita dominar, descubre esa fuerza, es una fuerza, ¿sí? Pero es interna, es mucho más profundo. En cuanto bueno, fortaleza interna, acá está justamente de nuevo en estas tres cualidades, ¿sí? Que hablábamos antes de sabiduría, poder y amor. Lo mismo, acá está el poder, que es el amor masculino de Dios, ¿sí? Se replica todo esto, simplemente que se van elevando justamente esas capacidades. A medida que uno eleva conciencia, nuestras propias capacidades también se elevan a la par. En el cuerpo emocional, ¿sí? Ya no están las emociones, sino, como para simplificar, es un estado de amor, es un estado, ¿sí? Y es una vibración, se vibra, ¿sí? Es de amor, de plenitud, de expansión, ¿sí? Y un montón de derivados más. De nuevo, acá está la cualidad del amor y esto corresponde al amor femenino de Dios, ¿sí? Luego, el cuerpo de conciencia. Acá está la sabiduría, ¿sí? Y bueno, dentro de las tres cualidades, de nuevo, es la sabiduría. Y acá está la neutralidad, ¿sí? Es ese equilibrio entre los polos, ¿sí? Buscar, es el término medio, ¿sí? Es lo neutro, es lo neutro. Que tiene que ver mucho también es un estado de aceptación, ¿sí? Acá es un ser que es en sí mismo y todo está dentro de sí. Y justamente mucho de esta cualidad del amor y ya de este poder que está conectado con una fortaleza interna, ya no busca forzar afuera, no busca imponer, acepta, eleva conciencia, entiende qué es lo que sucede, qué es lo que se le está mostrando y acepta, ¿sí? Ya no está como estaba antes, acá la aversión, el rechazo, ¿sí? El querer cambiar, y acá el apego en el amor, la dependencia, ¿sí? O sea, de nuevo, son cualidades que se han elevado porque ese ser se elevó en sí mismo, ¿sí? Entonces, acá comienza como un flujo totalmente diferente, ¿sí? Que es hacia adentro, dentro de sí. Y algo que quería compartir, que brotó, ¿sí? Justamente esto de el amor masculino y el femenino, acá al estar en equilibrio, porque es un ser que se reconoce completo, individualizado, autónomo, ¿sí? Y acepta y reconoce estas dos capacidades del amor en sí misma, independientemente de su género, ¿sí? Este amor masculino y este amor femenino. Y emplea una u otra según la necesidad, pero hay un completo equilibrio y reconocimiento de su totalidad. Aquí estamos hablando de un ser completo, ¿sí? Entonces, en ese equilibrio, acá está lo que también antiguamente se solía llamar el divino masculino y el femenino, ¿sí? Que no es otra cosa que el amor de Dios. Es el amor de Dios en nosotros mismos, en un estado equilibrado y totalmente reconocido y disponible, ¿sí? Desde el momento en que reconocemos que somos eso, que tenemos estas cualidades de amor femenino, ¿sí? Que nos permite manifestarnos de una manera amorosa, cálida, contenedora con nosotros mismos y con el afuera, uno habilita esa experiencia independientemente del género, ¿sí? De la persona. Y cuando reconocemos que
en nosotros está esta cualidad masculina del amor, reconocemos que está esta fortaleza interna, ¿sí? Que a la vez nos lleva a accionar afuera. O sea, a veces es con fuerza también, pero es conectado con esa fortaleza interna, no es desde la imposición, sino es de la necesidad de poner límites o de actuar, ¿sí? O de tomar ciertas determinaciones, ¿sí? Hay una fuerza, hay una potencia, ¿sí? Pero no es reactiva, es conectada desde el ser, y desde ahí es completamente distinta la experiencia. Entonces, desde este equilibrio es que justamente se unifica en nosotros ese amor de Dios, ¿sí? Ese antiguamente llamado divino femenino y masculino, que está dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, lo que me gustaría compartir es un poco como el desglose, ¿sí? De lo que a mí me fue viniendo de cada una de estas cualidades, ¿no? Ya hablando desde un ser, ¿sí? Ya en otra elevación, ¿sí? Y porque acá cambia completamente, y lo vamos a ver con el flujo de energía, ¿sí? En cuanto a sabiduría, a ver, para traer un poco al humano, el humano se creía, el humano de baja percepción de conciencia, ¿sí? Se percibía carente, escaso, incompleto, y buscaba información afuera, ¿sí? Fuentes externas de información que le proveyeran justamente qué es lo que, cómo son las cosas, cuál es la visión del mundo, qué es lo que sucede y demás. Bueno, acá cambia completamente. Acá el ser, ¿sí? Al empezar a vibrar en completud en sí mismo, ¿sí? Empieza a brotar desde adentro su propia sabiduría. No es algo intelectual, no es desde la mente. Antes el predominio estaba en la mente, ¿sí? En la inteligencia. Acá no, es una sabiduría que brota de adentro del ser, ¿sí? Con esta vibración celular, ¿sí? Que empieza a acelerarse. Empieza a brotar la información que está almacenada en las células de ese ser, ¿sí? Eso empieza a brotar, y de esa manera ya no requiere más información de afuera, ¿sí? Ya no está tomando desde afuera, sino que va surgiendo, va brotando desde adentro, ¿sí? Toda esa sabiduría que está contenida y almacenada dentro de sus propias células, que justamente es la información que está en las células sangre roja y de luz, ¿sí? Y ahí el ser se empieza a expandir en sí mismo, ¿sí? Y acá es un poco cuando se habla, ¿no? En esto de elevar la inteligencia a sabiduría. Antes teníamos un humano, ¿sí? Inteligente, que por escasez empleaba distintos tipos de estrategias, a un ser que elevó conciencia y donde está brotando su propia sabiduría elevada humana, ¿sí? Es toda la sabiduría que está contenida en sus propias células. O sea, acá ya es la elevación hacia este sentido, ¿sí? Ya esto no es un proceso mental, intelectual, no es intelectual, es algo que brota, surge, ¿sí? Y esto lo tenemos todos, ¿sí? Y en la medida en que vayamos vibrando cada vez más, va a ir brotando toda esa información que cada uno de nosotros tiene contenida dentro de sí, ¿sí? Me parece esto maravilloso. Cuando empecé a ver esto dije, es buenísimo. Después, vamos al poder, de nuevo, es esta fortaleza interna, ¿sí? Ya al ser un ser en sí mismo y completo, ¿sí? Ya no pendiente del afuera, no requiere dominar a nadie, no le interesa dominar a nadie, es en sí mismo, ¿sí? Reconoce su fortaleza, ¿sí? O sea, reconoce que esa potencia está dentro de sí y actúa cuando se requiere, ¿sí? Cuando es necesario. Eh, Sabe poner límites, ¿sí? Actúa, ejecuta, ¿sí? Se rescata a sí mismo también, porque acá está justamente esa potencia, esa determinación que permite a uno poner límites, a uno decir, basta, me tengo que sacar de acá y lo llevo a la acción, ¿sí? Es una fuerza activa, ¿sí?
y a la vez se protege. Cuando necesite protegerse por alguna situación, se protege a sí mismo, no espera que otros lo protegen, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la individualización y la autonomía, ¿sí? Y después, el amor, ¿sí? Acá vimos antes sabiduría, poder y ahora el amor. En cuanto al amor, ya no depende emocionalmente de otros, ¿sí? De nuevo, se reconoce en sí mismo, como es un ser en sí mismo, se reconoce como fuente de amor en sí mismo, ¿sí? Y ya no está esperando que otros le brinden, ¿sí? Sino que simplemente se brinda a sí mismo el cuidado, la atención, la contención, la compasión, lo que sea que necesite, esa nutrición, ¿sí? Reconoce que ese amor está en él, es en sí mismo, ¿sí? Entonces ya no hay ni una dependencia ni hay apego, ¿sí? Esto es lo que permite el amar en libertad, porque soy autónomo en mí mismo, ¿sí? Soy un ser individualizado en mí mismo, ¿sí? Que me amo a mí misma porque hallé esa fuente de amor en mí misma, entonces no, no dependo de otro para que me lo provea. Entonces, en el momento en que dos seres, ¿sí?, que están vibrando esto mismo se encuentran, pueden compartir el amor totalmente libre, sin necesidad de depender uno del otro, sin manipulación, o sea, son dos seres que comparten su amor en libertad, ¿sí? Y bueno, nada, y al ver justamente estas tres cualidades de sabiduría, poder y amor, que ya, ¿sí?, están como muchísimo más elevadas de lo que era la experiencia en un humano de percepción baja que busca todo afuera, ¿sí? Cree que el afuera lo va a llenar. Acá el ser se da cuenta que él es fuente en sí mismo, de todo. Es fuente, ¿sí?, en sí mismo, de sabiduría, que empieza a brotar desde sus células, ¿sí?, de poder, ¿sí? Se da cuenta que ya no hay que ejercer afuera el poder controlar a otros, no. Conecta, al ser en sí mismo, conecta con su fortaleza interna. Cuando necesita ejercerlo, lo ejerce, ¿sí? Pero no necesita imponer el poder sobre nadie. Se da cuenta que es poderoso en sí mismo respecto de sí, es lo único que importa, ¿sí? Sí poner límites cuando es necesario, también. Y el amor, se da cuenta que es fuente de amor en sí mismo, ¿sí? Entonces ya no necesita de otro que le provea eso, ¿sí? Y se vuelve un ser libre, ¿sí? Parte de la libertad acá también para mí tiene que ver con eso. O sea, el ya no depender de nada externo para mi completud, darme cuenta que todo está en mí y vibrar desde ese lugar. Uno se da cuenta que necesita muy poco, ¿sí? Está todo dentro nuestro. Y por último, como para resumir todo esto y también comparando con el video anterior, cómo sería el flujo de energía, ¿sí?, desde esta experiencia del ser. Vimos que en el anterior era un ser que estaba totalmente desconectado de sí mismo, ¿sí? Entonces estaba todo puesto afuera, ya afuera, tomando o imponiendo, ¿sí?, hacia afuera. Acá en realidad es un ser, el flujo de energía es un ser que brota, ¿sí?, brota en sí mismo y se expande y brinda, ¿sí? Es decir, brota dentro de sí la sabiduría, brota dentro de sí la fortaleza, el amor, ¿sí? Recordemos que estas manifestaciones son como la síntesis de todo lo que somos como ser, ¿sí? Hay derivados dentro de lo que es el amor, el poder, ¿sí?, y la sabiduría. Entonces brota todo dentro de sí y este ser que está transitando hacia su propia completud, hacia la unidad, lo que quiere hacer es brindar, es compartir, ¿sí? Va hacia afuera, pero no era como el humano con baja percepción de conciencia, que es desde el poder quería imponer. Acá no, simplemente desde su ser mismo, desde su propia integridad, quiere brindar y compartir abiertamente, libremente, sin imponer, ¿sí? Respeta a quien no resuena, pero es
es desde justamente es el amor que brota, el poder compartir y brindar todo lo que está dentro de sí. Y es un flujo que se retroalimenta, ¿sí? Porque en cierta manera es como que el ser brota, recibe de sí mismo y lo brinda. Brota y lo brinda, ¿sí? Recibe y lo brinda. Y se va retroalimentando cada vez más. Y en ese flujo se va expandiendo también cada vez más en sí mismo. Así que, bueno, esta sería la segundo video, ¿sí? Respecto del ser. Y bueno, en el tercero sería esta experiencia del ser cuando abre telepatía clara con su ser elevado. Bueno, espero que haya servido. Como siempre, esto es primero para clarificarme a mí misma y bueno, y compartir lo que va brotando en mí también. Bueno, espero que tengan un lindo día. Chao.